Será una mañana tan linda en Buenos Aires como la que estamos teniendo nosotros aquí en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, con una temperatura de 13 grados 5, con una humedad del 22%, con una suave acción del viento del noreste a 4 kilómetros por hora, magnífica, y con un servicio meteorológico que anuncia una máxima que podría alcanzar los 19 grados. Tono tentativo, puede que quede un poco antes o puede que supere esta marca que estamos hablando. La verdad es que la persona con la que voy a hablar, la profesional con la que voy a hablar, no sé por dónde empezar, si decirle doctora, si decirle licenciada, si decirle doctora, porque es abogada, es psicóloga, es doctora en ciencias sociales, es investigadora, y tengo el gratísimo placer de presentarla a María Natalia Echegoyenberry, que es magíster en salud pública, título otorgado por la Universidad de Buenos Aires, y muchos títulos más, como los que dije: abogada de la Universidad Nacional del Litoral, psicóloga por la Universidad de Palermo, bueno, muchísimo. Investigadora, realmente. La verdad, Natalia, que se me ocurre lo más sencillo de decir Natalia. ¿Qué tal? Buen día. Natalia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Bien, muy bien. Un gusto hablar con vos, y bueno, para todas las personas también que están escuchando, espero que también sea agradable esta conversación. Con Seguro. Natalia alcanza. Con Natalia alcanza, bueno. Con Natalia alcanza. Gracias por permitirnos abreviar, porque estaba en la disyuntiva. ¿El apellido? ¿Qué apellido que es? ¿Es vasco? Vasco, claro, sí, me imaginaba. ¿Mañana linda en Buenos Aires? Preciosa. Hoy sin humo, pero todavía ahí sintiendo las consecuencias de las quemas en Entre Ríos y en Santa Fe. Ah, qué tema también ese, ¿no? Porque estaba pensando, hoy veía y decía, los productores que llevan adelante esto, uno nunca sabe, en definitiva, quién origina todo esto. Son pocas veces los descubrimientos que se hacen y las demandas que hay por parte de la sociedad, fundamentalmente también apuntando hacia la justicia, ¿no? Sí, hacia la justicia y básicamente también en un rol activo de los estados, tanto nacional como provincial, ¿no? Claro. Porque ya la situación en Rosario, o sea, es muy grave a nivel de enfermedades respiratorias, a nivel alergias en personas que no tenían alergias, y a nivel de daño a la biodiversidad, ¿no? Acá hay seres que se están quemando, ¿no? Así que bueno, la afectación es para todas y todos en ese contexto, ¿no? Es muy grave, Porque pareciera ser que comienza de modo doméstico con una quema de la flora y la fauna, pero que después también termina abarcando a una ciudad como Rosario, que se vio envuelta en humo. Sí, hasta el extremo, digamos, de a 400 y pico de kilómetros y llega el humo, ¿no?, a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que puedan accionar ahora, cuanto antes, también para controlar, para mitigar, digamos, esto, para que no suceda, ¿no? Claro. Ahora, así que, ¿se nos rompe el dique de contención? ¿Cómo? ¿Se nos rompe el dique de contención de la paciencia, de la tolerancia? Sí. La verdad que bueno, nada, esto es... la gente está como muy activa, cada vez se suman más personas también a la defensa del ambiente, pero bueno, no alcanza, se necesitan leyes, se necesitan también un activismo judicial y legal, digamos, muy importante en esto, ¿no? Una presencia fuerte también de los ministerios para resolver esta cuestión, ¿no? Porque a su vez va causando en cadenas otros problemas, como los accidentes en la ruta, también una mezcla de neblina y humo, donde ya no son accidentes, sino son provocados directamente, sistemáticamente, por esta un poco desidia, ¿no? Pero bueno, creo que arrancamos un poco hablando del tiempo, pero la verdad que esto tiene una gravedad que requiere también una visibilización, ¿no? Sí, sin duda. Así que bueno. Natalia, tenés un magíster en salud pública.
Así es. Sos abogada, sos psicóloga, sos doctora en ciencias sociales, sos investigadora, y sos joven. Más o menos, sí. Me siento joven, mejor dicho. Eso sí. Estaba viendo que trabajás en el programa de acceso a la justicia y en la unidad de empoderamiento jurídico comunitario en una asociación civil por la igualdad y la justicia, pero que además sos integrante del grupo promotor de la Red Argentina de Abogacía Comunitaria. ¿Qué significa esto de abogacía comunitaria? Bueno, justamente es algo que es un campo nuevo, en desarrollo, es un campo que no nos forman, lamentablemente, en las universidades, digamos, no existe el campo de la abogacía comunitaria, sí de lo que es, digamos, el empoderamiento legal o el empoderamiento comunitario, digamos, se habla mucho, pero todavía es un campo en desarrollo, que básicamente lo que tiene este campo es la perspectiva de los grupos vulnerabilizados, ¿no? Que son vulnerabilizados por acción o omisión sistemática de un Estado que no hace lo que debería hacer en relación a las políticas públicas que le permitiría a las personas acceder a la justicia, acceder al ejercicio de sus derechos, sobre todo, ¿no? Como este campo de la abogacía comunitaria viene de la mano de garantizar la efectividad de derechos. Tenemos nosotros en Argentina un marco normativo súper robusto, no sé, tanto en materia de género, en materia de ambiente, en materia de interculturalidad. Sin embargo, en los hechos vemos que los grupos vulnerabilizados siguen sufriendo grandes privaciones de derechos humanos, ¿no? En los derechos más básicos, como puede ser, no sé, en las visas, el acceso al agua, al servicio público, a un agua segura que le evite enfermedades vinculadas con la transmisión hídrica y justamente, digamos, lo que trabajamos desde el campo de la abogacía comunitaria es para que las personas puedan primero conocer los derechos, porque eso nos damos cuenta, y en distintas investigaciones también, que uno de los grandes problemas que tienen las comunidades con las que trabajamos es el conocimiento del derecho, ¿no? No conocen el derecho, tampoco hay campañas activas del Estado en las distintas jurisdicciones, ¿no? Para que la gente conozca ese entramado jurídico, que como dicen muchos, en uno de los cursos que dimos, decían, bueno, el derecho siempre nos juega en contra, ¿no? Es como, bueno, entonces si el derecho nos juega en contra, hay que cambiarlo también, ¿no? Entonces como que las personas puedan conocer el derecho, puedan ejercer sus derechos, y transformar ese derecho o modificarlo si ese derecho es injusto, porque no es lo mismo derecho que justicia. Así que, bueno, en eso trabajamos territorialmente con las comunidades más vulnerabilizadas, y somos, digamos, el grupo, vos mencionaste la RAC, que es la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, que tiene recién 1 año de vida, pero que es una respuesta colectiva de abogadas y abogados que no estábamos convencidos con el ejercicio tal cual como se nos había enseñado, y que muchas veces sentíamos vergüenza de decir que éramos abogadas o abogados, porque siempre se asociaba con, no sé, con lo peor, ¿no?, del ejercicio profesional. Entonces queríamos volver a sentir ese orgullo de decir, bueno, representamos los derechos, queremos que las personas los conozcan, queremos que las personas ejerzan esos derechos, queremos que puedan también participar en los procesos que tienen impactos en su vida, ya sea en procesos judiciales, donde muchas veces, no sé, la Corte Suprema decide sobre la vida de las personas, sobre su propiedad, sobre sus derechos, y la Corte Suprema, por ejemplo, no conoce el barrio sobre el que está decidiendo quizás una relocalización forzada, o no conoce... se establecen sistemas de audiencias, se establecen sistemas de participación, pero muchas veces esos sistemas de participación son ficticios, donde la voz realmente de los grupos vulnerabilizados no está, ¿no? Entonces queremos también
que los mismos grupos tengan todas las herramientas a disposición, digamos, que existen, que las conozcan, que conozcan los organismos donde pueden ir a golpear la puerta, a reclamar sus derechos, tanto estos organismos, digamos, administrativos, como también todo lo que está, los organismos que pueden actuar como aliados en la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Entonces, queremos que puedan estar cerca las herramientas, ponerlas en manos de las personas para que estas personas también puedan ejercer sus derechos y participar en los procesos, por ejemplo, de propuestas de políticas públicas, que participen en ese ciclo de elaboración de las políticas públicas que después tienen consecuencias en sus vidas, ¿no? Así que en eso trabajamos, siempre desde la mirada territorial, pero también sabiendo que hay modificaciones estructurales, ¿no? No es el empoderamiento tal cual como viene del campo, digamos, de la escuela norteamericana, que es un empoderamiento más individual, de yo te empodero y te transfiero poder. No, este es un empoderamiento comunitario donde quienes ejercemos, digamos, quienes trabajamos, estamos dispuestos a aprender de las comunidades y de que de las mismas comunidades surjan las propuestas, ¿no? Somos, digamos, como un instrumento para poder llevar esas propuestas y acompañamos procesos que se están desencadenando en los barrios, en las comunidades indígenas, en los distintos lugares donde hay este tipo de vulneración, ¿no? Estaba pensando si esto es un estado, digo, cuando no se lo ejerce, si esta es una cuestión, si esta es una cuestión de comodidad de quien debe transmitirlo, una cuestión de bienestar, o es una cuestión de falta de comunicación. No solo de falta de comunicación, o sea, en eso, Jorge, creo que tienen ahí como vos me comentabas también de que a ustedes les interesa mucho también transmitir derechos, que la gente conozca. Creo que ahí hay un gran rol que tienen que tener los medios de comunicación en poder acercar también en lenguaje claro, sencillo, cuáles son los derechos, porque siempre estamos acostumbrados a que las personas ven los problemas, ¿viste? Claro. Y la queja, y quedamos ahí, pero hay un montón de alternativas legales o de usos alternativos también del derecho, que es importante que se conozcan, ¿no? Como cuál es el camino más directo para ejercer derechos, cuáles son los organismos garantes, cuáles son los que pueden brindar asesoramiento. Tenemos una estructura institucional súper robusta, pero con un gran desconocimiento, pero que las personas no las podemos hacer responsables de ese desconocimiento, sino que tiene que haber una acción activa del Estado, una campaña de difusión de derechos, pero no alcanza hoy por hoy nuestro derecho, como está regulado, es muy elitista, muy clasista, entonces necesitamos esa traducción para que cualquier persona pueda también ejercer sus derechos. Claro, ¿no? Claro. Ahí está el rol, digamos, de los medios, de quienes cualquiera puede abogar derechos, digamos, ¿no? Me parece también que se avenga el derecho, o quienes ejercen el derecho, a hacerlo de un modo más llano, más simple, para que el caminante lo pueda entender de un modo más sencillo. Ayer con mucha alegría entrevistaba a una jueza de familia que en el fallo tenía un párrafo escrito en un lenguaje simple, era por el tema de adopción, para que el niño lo pudiese entender. Había algo indicando para él. Me pareció buenísimo, me pareció muy bueno. Sí, bueno, yo estoy justo en el observatorio del lenguaje claro de la Universidad de Buenos Aires, y ahí justamente estamos tratando de incidir para que todas las leyes, todas las formas de expresarse que tenga el Estado sea el lenguaje claro, que no necesariamente es aniñado, infantilizado, sino claro para las personas concretas, ¿no? Sí. Si estas personas tienen baja alfabetización, si hay jergas jurídicas que no se entienden, porque también, no sé, quien trabaja en el ámbito financiero, aun cuando seas abogado y
tampoco entendés ese lenguaje que está es muy opaco, ¿no? Para mismo para personas universitarias. Entonces, esa adecuación contextual, situacional, ¿no? Porque una persona puede comprender algo en un momento, en otro no, digamos, como etaria, también esas adecuaciones que tiene que tener el lenguaje, tanto en la edad, ya sea para personas mayores de edad o para niños y niñas, o sea, que vos bien mencionás, es fundamental, ¿no? Sobre todo esto es como todo un campo también que se está desarrollando vinculado con el derecho a comprender como primer paso, ¿no? Si no comprendemos el derecho, no podemos presuponer que es conocido, ¿no? Como dice nuestra ley, ¿no? No, porque por más que lo conozcamos, si no lo comprendemos, no lo podemos ejercer, no hay forma, ¿no? Entonces, me da la impresión que eso del encriptado es como un lujo para unos pocos. Tal cual. Es parte del elitismo con el que históricamente se asoció el derecho, por eso nos importaba tanto también desde la Red Argentina de Abogacía Comunitaria trabajar esta nueva perspectiva, digamos, que no es nueva en realidad, tiene que ver mucho con la educación popular, que esto se ha desarrollado en Latinoamérica muchísimo, pero que no se ha expresado en las universidades, ¿no? Y en todas las carreras, no solamente en la de Derecho. Claro. Entonces, empiezan a permear como nuevas prácticas y sobre todo implica también una perspectiva ética de que esto se comprenda. O sea, yo no puedo decidir por una persona que viene a consultarme, tiene que comprender claramente los riesgos, los beneficios que asume, cuál es la mejor alternativa que tiene, cuál es la peor alternativa que tiene, y todo eso en un marco, digamos, de respeto ético por la diversidad cultural, etaria, digamos, como poder tener en cuenta los distintos grupos y en base a eso también poder acercar el derecho de la mejor manera posible, ¿no? Porque yo abogo porque los medios de comunicación también nos comprometamos con esto para hacer docencia, no porque nosotros podamos hacer, pero somos el vehículo, la polea de transmisión entre aquellos que saben, como por ejemplo ustedes, y la gente que espera recibir esos conocimientos. Creo que no solamente música tenemos que pasar en los medios de comunicación. Tal cual. Eso es un rol fundamental. Mismo la pandemia demostró que tenían un rol fundamental, que en algunos casos, o sea, ese rol quedó grande, porque realmente digo, también el transmitir miedo, desinformación, eso también angustió mucho a las personas y hoy lo estamos pagando también con grandes problemáticas de salud mental. Entonces es importante como transmitir información cierta, clara, que pueda permitirle a la persona ampliar el repertorio de acción, ¿no? Y que pueda elegir, ¿no? Que siempre tenga este espacio de libertad, ¿no? Como en ese sentido, digamos, los medios tienen que ocupar también este rol como político, en el sentido de como dice Hannah Arendt, ¿no? Del sentido de la libertad, la política como libertad, ¿no? Es como ampliar esa libertad de las personas para poder elegir el mejor camino. Pero como vemos, digamos, con los grupos con los que trabajamos, muchas veces no tienen alternativas, ¿no? Entonces ahí es cuando se obturan todo tipo de alternativas para algunas comunidades, ¿no? Entonces, en eso trabajamos en la red, justamente como para generar alianzas y solidaridades también entre organizaciones sociales, entre activistas, entre profesionales, que estamos convencidos que el campo de la abogacía comunitaria y el empoderamiento tiene que desarrollarse en el país, y queremos también replicarlos en otros países. Ahora estamos en un proceso similar en Bolivia y en Colombia, para armar estas redes, porque confiamos que sirven inclusive para que nosotras y nosotros como abogados también podamos generar una comunidad de aprendizaje, donde haya esta, pluralidad de pensamientos, de opiniones, que puedan fortalecer, digamos, a las comunidades, ¿no? Que es para las que trabajamos. Déjame decir que estoy hablando con María Natalia Echegoyen-Berry, que es abogada, que es psicóloga, que es doctora, que es investigadora y que además va a ser
la moderadora dentro de unos días de esta Jornada Nacional sobre Acceso a la Justicia que se va a llevar adelante aquí en San Luis. ¿Vas a ser la moderadora de esta jornada? Sí, voy a estar ahí. La verdad que es un lujo, un placer poder participar en este diálogo, que creo que es uno de los primeros con esta magnitud en San Luis. Uh-huh. Y que van a estar sentados y sentadas discutiendo sobre las reformas que son necesarias realizar para garantizar justamente el acceso a la justicia, tanto para las personas, colectivos, como los grupos vulnerabilizados, y que tiene la particularidad que hay múltiples actores, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo tanto del Poder Judicial, de los ministerios públicos, del Consejo de la Magistratura, de organizaciones de la sociedad civil, del sindicato, digamos, de la academia, de la misma red de abogacía comunitaria. Así que la verdad que muchas personas hayan accedido también a participar de los distintos paneles, me parece súper interesante esto, ¿no? Cómo pensar propuestas para mejorar el acceso a la justicia, cómo pensar sobre el empoderamiento de derechos, sobre la asistencia jurídica accesible, ¿no? Y cómo mejorar la calidad también de la asistencia jurídica. ¿Qué podemos hacer para estas reformas que son necesarias para la efectividad de derechos y todo lo que está pendiente para facilitar el acceso a la justicia uh-huh. De los sectores vulnerables, ¿no? Esos son un poco la dinámica del evento. Va a estar agrupada en relación a 5 paneles, y la idea, digamos, es esto, que cobre también el campo del acceso a la justicia, que no es solamente el acceso a tribunales, no es solamente acceder a la justicia formal, sino a todos los mecanismos que evitarían llegar a la justicia y resolver el conflicto, ¿no? Que es, o sea, muchas veces la única vía que queda es ir a la justicia, pero sabemos que la justicia es lenta, que la justicia muchas veces también inclusive incrementa un conflicto. Entonces es importante que las personas puedan solucionar los conflictos en otras instancias, quizás en las instancias administrativas, o en disponer mecanismos de resolución de conflictos previos, pero que esos sean efectivos, eficientes y sobre todo equitativos, ¿no? Esto que pueda superar un poco las barreras que enfrentan las personas para acceder a la justicia. Sin duda. Jornada Nacional sobre Acceso a la Justicia, 27 de agosto en el mes en curso, hacia la construcción de una agenda de propuestas para fortalecer derechos, que va a ocurrir en San Luis Capital. Natalia, además está decirte el agradecimiento por la amabilidad y el tiempo que nos has dispensado. Bueno, Jorge, un gusto hablar con vos, y cuando quieras seguimos hablando. Ahí va a ser en el Salón Blanco del Palacio de Justicia, uh-huh. Va a ser presencial. Es una actividad también gratuita, así que ahí esperamos poder contar con la presencia de todas y todos que estén interesados en el acceso a la justicia. Esto lo está organizando FADEP, Diana Randazzo, Carlos Giacomet y Andrés Strugo, y FADEP y RedNap, que está Jorge Arias, Pascual Albanese y Carolina Rizzo. Así que bueno, y está con una gran intervención de la Universidad de San Luis, la Unión de los Empleados de Justicia de Nación, uh-huh. CAPS y el Poder Judicial, o sea, la red también de abogacía comunitaria. Así que hay como muchos coorganizadores, sí. Y auspiciantes también del evento. Así que lo veo, Julio, con todos. Lo veo a Julio Piomato, lo veo a Víctor Moriñigo. Piomato del gremio. Víctor Moriñigo es el rector de la Universidad Nacional de San Luis, también con una ponencia. Sí, muchos miembros también de las Cortes Supremas y de los superiores tribunales de justicia, uh-huh. miembros de la academia, organizaciones de la sociedad civil, del Ministerio Público Fiscal, de Atajo. Uh-huh. Así que bueno, ahí tendremos una variedad de opiniones, una variedad en un diálogo que la verdad que estos son espacios de construcción muy importantes, porque muchas veces estos actores no se sientan a hablar y a debatir sobre lo que es necesario hacer, y hay veces que hay muchos más puntos de contacto que de desencuentros que lo que se cree. Entonces es súper interesante poder desarrollar una jornada como esta. Sin duda.
Natalia, gracias, ojalá que tengas un lindo día y gracias por la amabilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación a hablar. Te pido un instante por línea privada, por favor. Bueno, gracias. Bueno, ahí estaba María Natalia Echegoyen-Berry, ya dije todos los títulos que tiene y además agregamos que va a ser la moderadora de esta Jornada Nacional sobre Acceso a la Justicia que va a ocurrir el 27 del mes en curso en San Luis Capital en la búsqueda de la construcción de una agenda de propuestas para fortalecer derechos. Interesantísimo.